En el dorso del pie era más sencillo, están los extensores, el extensor común de los dedos y el extensor propio del primer dedo, del hallux. Y hay unos musculitos que con las justas se ven entre los deditos, entre los metatarsianos, que se llaman los interóseos. Como también en la mano había interóseos, que se acuerdan, había interóseos que separaban y juntaban los deditos de la mano, aquí también hay interóseos. Y aquí se están viendo los interóseos dorsales. ¿Ya? ¿Quién irriga el dorso del pie? La arteria tibial anterior. El dorso del pie está irrigado por la tibial anterior. Ahí notan en la imagen, la tibial anterior viene desde la parte anterior de la pierna, ¿cierto? Da su rama, arteria pedia dorsal, así se llama. La tibial anterior da una ramita que va al dorso del pie. Como va al dorso del pie, el nombre técnico que recibe es la arteria dorsal pedia o arteria pedia dorsal. Y esa arteria pedia dorsal, que es esta de acá, ¿sí? La arteria dorsal pedia. Y esta arteria dorsal pedia da todas las ramitas que irrigan toda la parte dorsal del piecito. ¿Listo? Fue pregunta de examen de recientado alguna vez y fue lo más sencillo. ¿Quién irriga el dorso del pie? La arteria tibial anterior, a través de su rama dorsal pedia, que como ven se ramifica para irrigar a cada uno de los deditos. ¿Y quién irriga la planta del pie? La planta del pie viene ya también de la tibial posterior. La tibial posterior, ya también. Ahora estamos viendo la planta, ¿no? En la última imagen. La tibial posterior, vean que entra por un ladito del pie. Este es el lado tibial o el lado del peroné. Por la posición de los deditos, como está el dedo 1 en ese lado y al otro lado está el dedo 5, este es el lado tibial, este es el lado del peroné. La arteria tibial posterior entra a la planta del pie por el lado, por detrás de la tibia, por detrás del maleolo de la tibia, por detrás de esa bolita que tienen del tobillo de la tibia, del maleolo tibial, por ahí entra, la tibial posterior, y se divide en dos ramas. Una plantar lateral y una plantar medial. Esta delgadita, que está yendo para este lado, es la plantar medial. Y esta que se está yendo para la zona externa es la plantar lateral. ¿Cuál de las dos forma el arco principal que irriga casi toda la planta del pie? La plantar lateral. Esa plantar lateral, vean que forma un arco, el arco plantar, y ese arco plantar prácticamente da ramas para cada uno de los deditos. Entonces la tibial posterior da su plantar lateral y su plantar medial. Si les preguntan quién irriga la planta del pie, es la tibial posterior. Pero si ya les especifican lateral o medial, sobre todo la plantar lateral es la que se encarga de la irrigación de la mayor parte del piecito. ¿Ya? Listo. Planta del pie, tibial posterior con su plantar lateral. Dorso del pie, la arteria tibial anterior con su arteria pedia dorsal. ¿Ok? Eso en cuanto a la irrigación. Ahora, si se han dado cuenta, esta parte de acá, esta imagen, esta tibial posterior entró por un espacio, ¿cierto? Por un pequeño espacio, detrás del maleolo de la tibia. ¿Quién es ese espacio? ¿Cuál es? Es este espacio de acá. Este canal, que está detrás del maleolo tibial. ¿Cómo se llama? El canal del tarso, o canal tarsiano. El famoso canal del tarso. ¿Ok? Así como en la mano había el canal del carpo, aquí está el canal del tarso. El canal del tarso es este espacio que pasa por detrás del maleolo de la tibia, ¿sí? Y detrás del maleolo de la tibia está este canalito que está rodeado por el maleolo de la tibia con el calcáneo, que se llama el retináculo de los flexores. ¿Se acuerdan que en la mano también el canal del carpo estaba delimitado por el retináculo de los flexores de la mano? Igual acá. Esta membrana, este ligamento, es el retináculo de los flexores. Y por ese espacio pasan estas estructuras, que como se dan cuenta están yendo hacia la planta del pie. La arteria es la arteria tibial posterior. La vena es la vena tibial posterior. El nervio, el amarillito, es el nervio tibial posterior. Hoy habíamos dicho que simplemente es nervio tibial, ¿cierto?
todo el paquete básculo nervioso tibial posterior. Y los tendones corresponden a los flexores. Por eso se llama retináculo de los flexores, pues, ¿no? Entonces, arteria, vena y nervio tibial posterior y los tendones flexores del pie. Entonces, cuando le preguntan qué estructuras pasan por el canal del tarso o canal tarsiano, el van tibial posterior, arteria, vena, nervio y tendones de los flexores. Flexor común de los dedos, flexor propio del primer dedo, etcétera. Todo lo que sea flexor, todo eso pasa por este canalito. No olviden que es del lado tibial, no es del lado del peroné. O sea, por la cara interna. Y ese nerviecito es el que va a inervar toda la planta del pie. Entonces, de aquí viene una aplicación clínica, ¿no? Cuando ustedes van a suturar una herida en la planta del pie, tienen una herida en la emergencia y les viene un niño incluso con un corte en la planta del pie, no lo van a suturar infiltrando en la planta, ¿no? Espero que nunca hayan hecho eso. Es en extremo agresivo, doloroso, hasta se puede infartar. O sea, si le ponen epinefrina sobre todo. ¿Dónde colocan la anestesia para bloquear la sensibilidad de la planta? Detrás del maleolo de la tibia, en el canal del tarso. Ahí colocan su lidocaína para bloquear el nervio tibial posterior. ¿Sí? Listo. Obviamente aspirando para asegurarse que no le hayan dado la arteria, ¿no? O el nervio. Pues ahí infiltran su anestesia y con eso están bloqueando la sensibilidad de toda la planta. ¿Ya? Para que hagan una buena sutura tranquilazos, ni se va a mover ni va a sentir. Muy bien. Y eso es lo que estamos viendo acá. La arteria con su nervio, pasando por detrás del lado tibial, es el tendón de Aquiles, ¿no? Y estos nerviositos que están a los costaditos corresponden a los nervios surales. Los nervios surales son ramas del mismo nervio tibial, nacieron más arriba, son como una ramita que le sale al mismo nervio tibial, le salen unas ramitas, ¿ya? Que inervan sobre todo al músculo sural, por eso se llaman nervios surales. E inervan, como ven, esa zona del tobillo, la zona lateral, ¿ya? ¿Listo? Entonces, inervación de la planta del pie, nervio tibial posterior. La inervación del dorso del pie es súper interesante. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. La inervación del dorso del pie, se distribuye como se ve acá. Miren, ¿se acuerdan que el peroneo común se había dividido en un peroneo superficial y un peroneo profundo? Ya. El peroneo superficial es este de acá. Este que está yendo por la superficie. Aquí está dividido en ramas, al final se vuelve a unir, se está dividiendo, pero corresponde al mismo tronco peroneo superficial. Está yendo por la superficie, por encimita. Llega al dorso del pie y se distribuye por casi todos los dedos, como ven. Casi todos. ¿Ya? En cambio, el peroneo profundo es ese que están viendo que está yendo justamente profundo, por dentro. Está tapadito, ¿no es cierto? ¿Lo notan? Ese es el peroneo profundo. Y el peroneo profundo, al llegar al pie, se profundiza aún más. ¿Notan que acá desaparece? ¿Ya no se ve? ¿Sí? Bien profundo. Y reaparece acá. Esta es la última parte de ese peroneo profundo. ¿Qué cosa inerva el peroneo profundo? Primer y segundo dedos. Da sensibilidad solo al primer y segundo dedos. Y eso en la parte interna. Porque el resto del pie, ¿de dónde viene? Del peroneo superficial. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan del ciático? El ciático se dividía en tibial, que iba para atrás, y para adelante el peroneo común, que le da vuelta a la cabeza el peroné, ¿no es cierto? El peroneo común se dividía en dos más, peroneo superficial y peroneo profundo. ¿Cuál de los dos era el famoso tibial anterior? El peroneo profundo. Este de acá es el tibial anterior. Peroneo profundo, tibial anterior. Entonces, ¿qué inerva desde el punto de vista de la sensibilidad? Hemos dicho que inerva a todos los músculos que están adelante. Pero desde el punto de vista de la sensibilidad, el peroneo profundo inerva a los dos primeros dedos. ¿Cuál de estos dos nervios, superficial o profundo, está en contacto con el hueso tibial? El profundo, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos dos nerviositos, el peroneo profundo o el peroneo superficial,
está acompañando el recorrido del hueso tibial? El peroneo profundo, ¿cierto? Es el que se le llama nervio tibial anterior y es el que acompaña a la arteria tibial anterior. Cuando hay fractura de tibia, ¿cuál de los dos nervios se lesiona? ¿El tibial anterior o el peroneo superficial? El tibial anterior o peroneo profundo, ¿no es cierto? Por eso que cuando hay síndrome compartimental por fractura de tibia, da parestesias ¿en qué? En los dos primeros dedos. Una de las manifestaciones clínicas del síndrome compartimental es parestesias, calambres, hormigueos en el primer y segundo dedo. ¿Por qué en esos dos deditos? Porque son los que estaban inervados por el peroneo profundo o tibial anterior. ¿Me dejo entender? Y ese es el que está acompañando el recorrido del hueso tibial. El otro, el peroneo superficial, así como lo ven, está encimita, es mucho más cutáneo. Entonces no está tan asociado a fracturas. ¿Ya? El profundo sí. Que inerva los dos primeros dedos. Pero el resto del pie, el resto del dorso del pie es territorio del peroneo superficial. Conclusión. El dorso del pie, ¿quién lo inerva? Depende qué parte. La mayor parte es peroneo superficial, sensibilidad, ¿ah? Y los dos primeros deditos es peroneo profundo. ¿Ya? Y la planta del pie es tibial posterior. El tema es que ese tibial posterior también se divide en dos ramitas. Una vez que el nervio tibial posterior entró a la planta, inerva a la parte del talón y luego se divide en dos. En un tibial interno o tibial medial o plantar medial y un tibial o plantar lateral. Estas dos, verde y amarillo, son las mismas ramas del tibial. ¿Eh? Son prácticamente las mismas ramitas, las mismas bifurcaciones. Plantar medial o tibial medial y plantar lateral o tibial lateral. Pero corresponden al mismo tibial posterior. ¿Ya? Así que esta parte, celeste, verde y amarillo, corresponden al territorio de la tibial posterior. Y si alguna vez les preguntan, esto es difícil porque esta parte de moradita, las moraditas es difícil definirlo incluso. La zona del tobillo lateral está inervado por el nervio sural y la zona del tobillo interno, el arco plantar, esa zona delgadita, es el nervio safeno, que son ramas de los diferentes nerviositos, son anastomosis que vienen desde la pierna. Nos interesa sobre todo la parte de la planta. ¿Ok? Listo. Este detallito que vimos acá abajo, ese es el más importante. ¿Ya? Por su aplicación en el síndrome compartimental sobre todo. Y los componentes del túnel del tarso, del túnel tarsiano. Muy bien. Eso es respecto al recorrido arterial, nervioso. El drenaje venoso es súper sencillo. El drenaje venoso es... el drenaje venoso tiene dos compartimentos. O sea, dos grupos venosos. Dos sistemas venosos. Un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. ¿Ya? Sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. El sistema venoso superficial está formado por las safenas. La safena interna y la safena externa. Veamos primero la imagen del centro. Ahí está, notan el primer dedo, ¿no? El hallux. O sea, estamos en la cara interna. La safena interna es esta de acá. Se forma en toda la cara interna de la pierna, del pie y de la pierna. Esta de acá. La safena interna. Esa safena interna tiene una ramita anterior, tiene una ramita posterior que se juntan y al final terminan formando la verdadera safena interna o gran safena mayor. Esa safena mayor, gran safena o simplemente safena interna, vean, recorre, se sigue, sube, recibe por ahí ramitas de diferentes lados y ¿dónde termina haciendo drenaje? En la vena femoral. ¿Sí? La safena interna drena en la vena femoral directamente arriba cerca a la ingle. Entonces el recorrido de la safena mayor es larguísimo. La safena menor o safena externa, a pesar que se llama externa, en realidad está pasando, como en la primera imagen, por la parte posterior, por la pantorrilla. No es tan, a pesar que se llama safena externa, no es externa, no es lateral, es posterior. Pero se llama safena externa. Vean que recorre, nace, pasa por la pantorrilla, recibe ramitas por ahí, y aquí termina.
drena en la vena poplitea. Se llama poplitea porque es la misma vena femoral, tibial y femoral cuando pasó por la rodilla, ¿no? Entonces, safena, el sistema superficial, safena externa o safena menor y safena interna o safena mayor. La safena externa termina en la vena poplitea y la safena interna termina en la vena femoral. Hace un callado, hace una curvita, el famoso callado de la safena. De esta manera, como está ahí a la derecha. La vena safena interna le hace un calladito y termina haciendo una curvita para entrar en la vena femoral. ¿Ya? Listo. Recibe tributarios de diferentes lados. Este es el callado de la safena. Este es el sistema superficial, que es uno de los que más varices suele hacer, ¿no es cierto? Las varices son más comunes a este nivel, sobre todo a nivel de la safena interna o safena mayor. ¿Ya? Y es lo que se ve en las abuelitas o en los abuelitos como bonitas, ¿no? Y el sistema venoso profundo está formado por el tronco principal, la vena tibial. La vena tibial, que va por detrás, el tronco principal. Esa vena tibial después se convierte en vena poplitea. Y la vena poplitea después se convierte en vena femoral. ¿No es cierto? ¿Dónde está arriba? Tibial, poplitea, femoral. Es la misma vena, que recibe ramas de todos lados, pero corresponde al sistema profundo. ¿Ok? Cuando vean los cursos de cirugía vascular, ahí van a encontrar la maniobra de Perthes, maniobra de Schwartz y demás para explorar insuficiencias a diferentes niveles, ¿no? Ese es el drenaje venoso. Aquí lo que tenemos es sobre todo la formación del nervio ciático, ya entrando en detalles de inervación del miembro inferior, ya acabando. El nervio ciático, o simplemente nervio isquiático, algunos lo llaman, ¿ya? Tiene su origen en qué ramas. El origen de las ramas del nervio ciático, así como se acuerdan del plexo braquial. Plexo braquial era desde C5, C6, C7, C8, T1, ¿no es cierto? Ya, aquí es L4, L5, perdón, ya no es L, ¿no? S1, S2 y S3. Desde L4 hasta S3. Tiene 5 raíces, al igual que el nervio ciático. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué está pintado de dos colores? Porque al nervio ciático muchos lo consideran la unión de dos nervios en realidad. ¿Ya? ¿Y quiénes lo forman? El nervio tibial y el nervio peroneo común, o ciático popliteo externo. Esos dos que se dividían en la rodilla, algunos consideran que ya desde el inicio nacieron separados, solamente que envueltos por la misma vaina, por eso se le considera un único nervio. ¿Ya? El nervio ciático, que está formado por el nervio tibial y el nervio peroneo común. Por eso es que al llegar a la rodilla terminan dividiéndose. Es más, esa división que se dio en la rodilla, prácticamente, en algunos casos no se da en la rodilla, sino más arriba. Aquí mismo, incluso a nivel glúteo, ya podrían haberse dividido en dos. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con esto. El nervio ciático es la unión del nervio tibial con el nervio peroneo común y sus raíces son esas, desde L4 hasta S3. Tienen algunas ramitas importantes, ¿ya? Entre las cuales predominan estas de acá, que son los nervios clúneos. Los nervios clúneos. Los nervios clúneos no son nervios motores principalmente, son nervios que dan sensibilidad. Sensibilidad a toda la zona de la pelvis y las caderas, a toda la zona de la piel. Entonces, esa zona alrededor del tutú, en ese círculo, son principalmente nervios sensitivos. Y por supuesto que el nervio, el peroneo común y el tibial se van a ir hasta la pierna para dar inervación motora y sensitiva. ¿Ya? La imagen de la derecha es prácticamente lo mismo, la formación de las 5 raíces, así que no la consigan. Sobre todo esta de acá de la izquierda, ¿ya? La formación del nervio ciático. Acuérdense las raíces, ¿eh? ¿Debajo de qué músculo pasaba el nervio ciático? Del músculo piramidal o piriforme, ¿cierto? A veces lo atravesaba, a veces lo atravesaba. Bien,
Respecto a los dermatomas del miembro inferior, estos dermatomitas hay hasta más de una forma de clasificar los dermatomas, ¿no? Pero en general, acuérdense de esto. Lo que está arriba de celeste corresponden a las raíces torácicas, hasta T12. La última celeste es T12. A partir de las moraditas, que es lo que nos interesa, estamos en miembro inferior, a partir de las moraditas corresponden a las raíces lumbares. La primera es L1. L1. Si se dan cuenta, la primera lumbar que está inervando sobre todo la zona inguinal, ¿cierto? El dermatoma de la zona inguinal corresponde a la primera lumbar. Luego viene L2, L3 y L4 y L5. L5. ¿Ya? Que corresponden a la cara anterior del miembro inferior. Entonces, si les preguntan exclusivamente cara anterior del miembro inferior, va desde L2 hasta L5. Y lo pueden dividir incluso en dos partes. La mayor parte del muslo, aunque el gráfico tal vez no le hace mucha justicia, la parte del muslo es principalmente L2 y L3. En cambio, la parte de la pierna es L4 y L5. Por encima de la rodilla, L2, L3. Por debajo de la rodilla, L4, L5. ¿Ya? Son sus dermatomas. Y en la cara posterior ya están las raíces sacras. ¿Ok? Las raíces sacras, que la vamos a poner de azulito. Desde S1, que es este de acá, S1, S2, S1 y S2 principalmente. Y como ven es a lo largo. Ya tiene que ver con el desarrollo de los somitas en el embrión. S1, S2. Entonces cuando les pregunten, cara posterior del miembro inferior, S1, S2. Y la zona perianal, la zona glútea, está S3, S4 y S5. S3, S4 y S5. Este de acá. S3 el más grande, S4 el mediano y S5 ya es la zona prácticamente anal, ¿cierto? Muy bien. S2, S3, S4 y S5. Entonces, cara anterior del miembro inferior, L2, L3, L4 y L5. Y cara posterior del miembro inferior, S1, S2. Y la zona perianal, S3, S4 y S5. Los dermatomas. ¿Ya? ¿Lo tienen que memorizar? Eso sí tienen que memorizar. Eso tienen que memorizar. S3, S4 y S5. ¿Ok? Muy bien. Eso con los dermatomas. Si ya les ponen nervios especiales, ¿quiénes los inervan? Esto ya es recontra rebuscado, ¿ah? Rebuscadísimo. Esta parte de acá. Aquí estamos viendo en la primera imagen, en la imagen número 1, la cara anterior del muslo. ¿Ya? Este vendría a ser el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Estamos viendo la cara anterior del muslo. Solo ya para que conozcan algunos de los nombres de los nervios que los inervan. ¿Ok? Esta zona verde es el nervio génito femoral. Génito femoral, y esa zona gris, medio gris, es el nervio ilioinguinal. Acuérdense que el nervio ilioinguinal es el que recorre el canal inguinal, ¿no es cierto? Junto al génito femoral. Entonces, justamente lo que inerva la zona inguinal es eso. Sobre todo el ilioinguinal, el segundo. ¿Ya? La parte más importante, la cara anterior del muslo, está inervado por el nervio femoral. Eso es lo más fácil. Nervio femoral. Y como estamos hablando de la piel, ya inervación superficial, es rama superficial. Porque la rama profunda va a ir sobre todo a inervar músculos, ¿no? Muy bien. Este rosadito de acá, la cara lateral del muslo, está inervado por el nervio cutáneo femoral. Ese nombre sí, acuérdense. De esto, si les pediría acordarse, sobre todo esos tres de ahí. El de adelante, el nervio femoral, rama superficial. Ese rosadito, el nervio cutáneo femoral, y este naranjita corresponde al nervio obturador o nervio obturatriz, como quieran. Nervio obturador o nervio obturador. Eso sí les pueden preguntar. Una cosa es decir dermatoma, que habíamos dicho L2, L3, ¿no? Y otra cosa es el nombre de los nervios.
cutáneo femoral, femoral y obturador. Y si ven la cara posterior, ese verde, que es la mayor parte, corresponde al nervio cutáneo femoral posterior. Nervio cutáneo femoral posterior. El rojito, por supuesto que estamos viendo el nervio simplemente cutáneo femoral. Algunos le llaman cutáneo femoral lateral incluso, para no confundir. Lateral. Y el amarillito es el mismo del otro lado, del naranjita, el obturador. ¿Ya? Entonces, 4 nervios que tienen que recordar para sensibilidad del muslo. El femoral hacia adelante, hacia los costados, cutáneo femoral lateral y obturador, y hacia atrás el cutáneo femoral posterior. Eso es lo más importante. Ahora, si ya quieren acordarse el resto de nerviositos, por ejemplo, este moradito de acá arriba, eso ya es cultura general porque es más difícil que les digan, ¿no? Inerva la zona lateral de la pelvis, es más rayados. Ese moradito corresponde al nervio subcostal. Nervio subcostal. Ese celestito corresponde al nervio ilio-hipogástrico. Nervio ilio-hipogástrico. ¿Ya? Que viene incluso desde el abdomen, desde la parte anterior. Esto corresponde a los nervios glúteos superiores. El amarillito. Glúteo superior. Y este rojito corresponde a los nervios glúteos inferiores. Fácil, ¿no? Glúteo superior, glúteo inferior. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué les recomiendo? Correrse sobre todo el del muslo. En la zona de la pierna, ese rojito que está hacia la cara interna corresponde al nervio safeno. Safeno. Y este celestito corresponde al nervio sural. Nervio safeno y nervio sural. Sural lateral incluso es el nombre completo. ¿Ya? El amarillito, todo este amarillito que era, hace un rato lo vimos, sensibilidad del dorso del pie, el nervio peroneo, superficial o profundo. Superficial, ¿cierto? El nervio peroneo superficial, porque la sensibilidad de estos dos deditos de acá corresponde al nervio peroneo profundo. Este celestito de acá abajo, ya cerca de los dos últimos dedos, nervio peroneo profundo. ¿Ok? Listo. El rojito ya viene desde la planta. Esta imagen roja corresponde a parte del nervio plantar, que viene desde la planta del pie todavía. Muy bien. Estamos viendo los principales. ¿Ah? En la parte posterior, ese rojito, en la última imagen, la parte roja sigue siendo el nervio safeno. La parte moradita sigue siendo el nervio sural. Nervio sural. ¿Sí? Y la parte celeste que está en el talón corresponde al nervio tibial, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos hace un rato. Al nervio tibial posterior. Estamos hablando de sensibilidad. No estamos hablando de inervación motora de los músculos. Porque ahí sí, en la parte motora es fácil. Tibial posterior, toda la parte posterior, y tibial anterior, toda la parte anterior. ¿Cierto? Entonces, sensibilidad, que es lo que ya se dificulta más. ¿Quiénes recomiendo acordarse siempre? Estos de acá, les voy a resaltar. Los 3 que se ven acá adelante, el que se ve por acá atrás, el cutáneo femoral posterior, y los de la pantorrilla, sural y safeno, ambos lados. Sural hacia afuera, safeno hacia adentro. Y los dos peroneos, peroneo superficial y peroneo profundo. ¿Ya? Y en la planta del pie, bueno, el nervio tibial, ¿no? Esa es la zona que si es que les viniera inervación sensitiva en la piel, son los que les podría venir. Bien. Listo, chicos. Con eso terminamos la parte de miembro inferior, algunos alcances importantes.